Mi sistema hombre lobo. Capítulos 1691 al 1700. Capítulo 1691. ¿Somos un problema? El festival ya había comenzado, aunque el sol aún no se había ocultado del todo en el horizonte. En la superficie, la ciudad era un hervidero de color y ruido. Había muchísima actividad en cada calle, con vendedores que se gritaban unos a otros para anunciar ofertas y grandes descuentos en bebidas. Toda la ciudad estaba animada, bullendo con esa clase de entusiasmo que solo se da una vez al año. Pero mientras todo esto sucedía, los hombres lobo de ambas manadas se veían obligados a trabajar a regañadientes en la oscuridad. Habían entrado a la mazmorra por varias entradas selladas, ocultas en los cimientos de la ciudad. Encontraron dos enormes cavernas vecinas e inmediatamente comenzaron a reunir los suministros necesarios para construir sus jaulas. Había equipo que Gary y los demás nunca habían visto. No eran simples grilletes de hierro. Las cadenas de calidad bestial eran herramientas de guerra especializadas, con fuertes púas en los extremos encantadas por magos. Al golpear la piedra, la magia permitía que las púas se fusionaran con el suelo. Según la explicación de Jack, el encantamiento hacía que los puntos de anclaje fueran tan fuertes como las propias cadenas. A menos que un hombre lobo fuera físicamente más fuerte que el metal reforzado de la bestia, no podrían arrancar las púas de la pared. La magia, al parecer, era incluso más asombrosa y útil que algunas de las tecnologías que tenían en su época. Mientras los hombres lobo terminaban de montar los dos campamentos, el trío tuvo que mantener una última conversación importante. «Kai, te ves un poco cansado», observó Lupus, mirando su rostro pálido. «Claro que sí. Tuve que seguir luchando y comiendo, y luego luchando y comiendo sin parar contra la manada de Esteve», espetó Kai, aunque no había arrebato de ira. Y luego, cuando por fin les dijimos por qué hacíamos esto, se quejaron y armaron un escándalo. ¿Sabes cómo tuvimos que hacerlos obedientes? Esteve y yo tuvimos que darles otra paliza solo para que los encadenaran. Estoy extremadamente agotado, tanto mental como físicamente. Supongo que eso está bien, dijo Gary con voz seria. Más cerca del momento, los dos tendremos que hacer lo mismo. Quizás deberíamos intentar luchar de nuevo para agotar lo que queda. Lupus sonrió, claramente disfrutando de la idea de un buen entrenamiento, pero luego hizo una pausa. ¿De verdad tenemos que preocuparnos por eso? No somos de este mundo. Sé que no estamos seguros de si nos afectará o no, y más vale prevenir que curar, pero tengo el presentimiento de que no tendremos ningún problema aunque tengamos energía. No podemos hacer cosas basándonos solo en sentimientos, respondió Kai instintivamente, mientras sus ojos escaneaban la caverna en busca de puntos débiles. Espera, pero sé a qué se refiere, intervino Gary. Recuerdo bien la sensación de la luna llena del pasado. Sinceramente, si la luna nos afectara en este mundo, creo que ya estaríamos agitados. Nos sentiríamos más poderosos a medida que nos acercamos a la medianoche. Gary miró al techo, como si pudiera ver a través de kilómetros de roca. Es como dijiste, ¿verdad? Estamos aquí porque se supone que debemos observar algo. ¿Cómo podríamos observar algo si nos enfureciéramos como hombres lobo junto con todos los demás? Kai tuvo que admitir que Gary tenía razón. Él sentía lo mismo. La bestia dentro de él estaba en silencio. Aún así, la variable que hubiera pasado sí. Era poderosa. Si se convertían, ¿quién quedaría para impedir que destruyeran la ciudad? Estoy de acuerdo, pero recuerda una cosa que nos advirtieron. Si morimos aquí, moriremos de verdad. Creo que eso es totalmente cierto, respondió Kai. Y si nos transformáramos, no seríamos tan fuertes como solemos ser en el mundo real. Estoy seguro de que los caballeros harían todo lo posible por deshacerse de nosotros. Sobre ellos, el sol ya se había puesto y la fiesta estaba en su apogeo. Se había encendido una enorme hoguera en el centro del pueblo, proyectando largas y parpadeantes sombras contra los edificios. La gente ya empezaba a congregarse en las calles, esperando el momento culminante de la celebración, pero el ambiente no era del todo normal. Algunos ciudadanos empezaban a notar los huecos entre la multitud. «Oye,
No he visto a Jack ni a ninguno de su manada esta noche. No es bueno, respondió otro, tomando un trago de su bebida. Este es el único día en que suelen soltarse y armar un lío. Han hecho bien en ganarse su lugar en esta ciudad, pero su comportamiento durante este festival es lo único que siempre los perjudica ante el público. Claro, quizás este año simplemente decidieron relajarse o tener su propio evento privado. Les conviene si quieren quedar bien con todos. Pero noté algo más, susurró un comerciante, mirando hacia el castillo. Esta vez hay muchos más guardias y caballeros en la calle. ¿A qué se debe? Faltaba casi una hora para la medianoche. Todos abajo estaban reunidos en sus respectivos rincones de la oscuridad. Estaban cerrando las últimas cadenas, y pronto el trío tendría que encadenarse también. Se dirigían hacia la pared cuando, de repente, un agudo sonido resonó en sus mentes. Los tres recibieron los mismos mensajes brillantes del sistema a la vez. Protege el reino de las alas rojas de los hombres lobo. No te afectará la luna llena. Tus poderes ya no están suprimidos. Capítulo 1692. Los grilletes de la elección. Kai había estado revisando su interfaz mental cada pocos minutos, casi esperando que una notificación del sistema parpadeara en su visión en cuanto el sol comenzara a ocultarse en el horizonte. Había anticipado que los parámetros de su misión cambiarían al amanecer o justo a medianoche, pero el momento ya no era relevante, y como mínimo, un poco extraño. Los mensajes que finalmente se manifestaron en su mente fueron tan impactantes que cambiaron los cimientos mismos de su estrategia. El sistema proporcionó dos actualizaciones distintas y poderosas que cambiaron todo. Primero, la amenaza de la luna llena, el impulso primario e incontrolable de transformarse y perder la humanidad, había sido neutralizado para ellos. Esta noche, eran inmunes a la locura lunar. Esto era un alivio monumental. Significaba que ya no tenían que soportar el agonizante ayuno preluna para mantener sus partes bestiales aletargadas. Podían comer, recuperarse, y lo más importante, podían actuar como una vanguardia estable si la ciudad se sumía en el caos. Pero fue el segundo mensaje el que realmente hizo que el corazón de Kai latiera con fuerza contra sus costillas. Se levanta la represión. El peso invisible que había estado aplastando su potencial desde que llegaron a esta era, el campo amortiguador que había hecho que sus músculos se sintieran como plomo y sus sentidos embotados, había desaparecido. ¿Es cierto? Susurró Lupus. Apretó los puños, abriendo mucho los ojos al sentir una oleada de fuerza bruta y desenfrenada que regresaba a sus manos. Apretó con tanta fuerza que el aire pareció estallar en sus palmas. Siento que podría destrozar el mundo entero. Yo también lo presiento. ¿Es real?, respondió Kai. Como tipo de clase especial, su poder estaba ligado a la presencia de los de su especie. En el ambiente de alta densidad de la mazmorra, rodeado de cientos de hombres lobo, una oleada masiva de energía inundaba su sistema. Sus habilidades de clase especializada vibraban, despertando de su letargo forzado. Para Gary, la comprensión fue aún más visceral. Su visión se desvaneció al ver la interfaz completa del sistema. Los iconos oscurecidos de sus habilidades brillaron repentinamente con un potencial letal. Pudo ver sus estadísticas, su barra de salud y las mejoras pasivas nocturnas que incluía su clase. Por tu cara, te pasa lo mismo, ¿verdad?, comentó Kai, mientras observaba cómo la mirada de Gary recorría las pantallas flotantes invisibles. Lo has recuperado todo. Hasta cierto punto, respondió Gary, frunciendo el ceño mientras recorría los menús. Todavía hay secciones vacías. Todo lo relacionado con mi condición de alfa está restringido. Supongo que es porque el mundo todavía nos reconoce como omegas por el color de nuestros ojos. Se miraron, reconociendo la agridulce realidad. Habían recuperado su fuerza personal, pero la jerarquía de este mundo era absoluta. Habilidades como el mordisco alfa estaban bloqueadas tras un muro rojo de errores del sistema. Gary ni siquiera podía acceder al enlace de paquete para asignar puntos de peón o consultar el estado de sus miembros en casa. Pero recuerda lo que dije, advirtió Kai, bajando la voz a un tono serio. El sistema intenta decirnos algo.
Si hemos recuperado nuestros poderes, es porque los vamos a necesitar. Proteger el reino del ala roja esta noche significa que las cosas se van a complicar. Muy complicadas. Los tres asintieron con tristeza. La misión acababa de ascender de un trabajo de niñera a una posible zona de guerra. Sin embargo, se enfrentaban a un obstáculo inmediato: Jack y Steve. Tenían que convencer a los alfas de que no había peligro en dejarlos sin vigilancia, a pesar de la aterradora reputación de hombres lobo en luna llena de la que acababan de informarles. ¿Cómo vamos a hacer eso?, preguntó Lupus, mirando hacia las pesadas puertas de hierro. No podemos, dijo Kai rotundamente. Puede que Jack confíe en nosotros, pero los demás en la habitación armarían un alboroto si nos vieran a tres sueltos mientras todos los demás están encerrados. Parecería favoritismo, o peor aún, una conspiración. No, nos ceñimos al plan. Vamos a comer ahora para reponer fuerzas, luego volvemos y dejamos que nos aten. Si la situación se complica, simplemente rompemos las cadenas. Se acercaron a Jack, quien ya se veía demacrado por el estrés de la inminente salida de la luna. Ahora confiaba en ellos. Su sospecha anterior había sido reemplazada por la desesperada esperanza de que estos tres hombres desconocidos supieran lo que hacían. Les concedió un último respiro para irse por un corto periodo. Se atiborraron. Gary sintió que sus barras de resistencia y energía se llenaban al 100% y la lentitud desaparecía. Al regresar a las mazmorras, la atmósfera había cambiado. Las puertas blindadas se cerraron con un crujido tras ellos, y el sonido de los pesados cerrojos al cerrarse resonó en los húmedos pasillos de piedra. Kai optó por ir a la sección donde estaba Steve. Ya les había dado una buena paliza a esos prisioneros. Pensó que no se sentiría tan mal por darles más moretones si intentaban escapar. Además, Kai era el más rápido de los tres. Si los prisioneros escapaban en varias direcciones, él era el más indicado para cazarlos en los pasillos laberínticos. Se tarda unos 10 minutos en correr de una sección a otra a toda velocidad, calculó Gary, mirando los muros de piedra como si pudiera ver a través de ellos. Lupus, tú eres el intermediario. Si la situación es estable, muévete entre los dos sectores y apoya al bando que tenga dificultades. ¿Y desde cuándo te convertiste en mi alfa?, bromeó Lupus, dándole un ligero golpe a Gary en el hombro. Fue un breve momento de tranquilidad antes de que la oscuridad de la noche se hiciera presente. Se acercaron a sus posiciones asignadas en la pared. Los demás hombres lobo ya estaban encadenados en círculo contra la fría roca, con la respiración agitada y rítmica. Gary levantó las pesadas esposas. Se puso 2 en las muñecas, 2 en los tobillos y un grueso collar en el cuello. Se recostó contra la piedra, sintiendo el mordisco del metal. A su alrededor, el aire se llenó de sonidos de sufrimiento. Algunos lobos gemían de dolor anticipado, sus cuerpos ya luchaban contra algo. Otros gruñían insultos a sus vecinos, intentando arremeter a pesar de las cadenas. Gary cerró los ojos, concentrándose en el cronómetro que brillaba en el rabillo del ojo. Los segundos transcurrían y la luz ambiental de la mazmorra parecía latir con un pálido resplandor plateado. La luna está en su punto más lleno. Capítulo 1693. El pulso lunar. En el instante en que el mensaje del sistema apareció en la visión de Gary, el aire de la caverna experimentó un violento movimiento, casi tectónico. Estaban en las profundidades del subsuelo, protegidos por toneladas de tierra y las antiguas piedras mágicas de los cimientos del reino del ala roja. Sin embargo, la presencia de la luna se sentía como un peso físico aplastante. No era solo luz, era una atracción gravitatoria sobre el alma. Comenzó como un pulso interno, un latido profundo y rítmico del corazón que de repente se aceleró. La sangre, espesa y caliente, empezó a correr por las venas de los demás con una fuerza que parecía fuego líquido. Podía oírlo en los oídos de todos los hombres lobo de la habitación, el frenético latido de los corazones alcanzando un punto álgido. Los gemidos se transformaron en gritos guturales y metálicos de agonía que rebotaban en las paredes dentadas de la caverna. Era una cacofonía de terror primario, el sonido de huesos rompiéndose y reformulándose en algo depredador.
Los hombres lobo que habían estado tranquilos, resignados a su destino hace apenas unos segundos, ahora arqueaban sus espaldas con tanta violencia que sus espinas amenazaban con perforar su piel. Jack, clavado al centro de la pared por sus pesados grilletes, sintió la oleada. El corazón le latía con fuerza contra las costillas como un pájaro atrapado. Los tres tenían razón, pensó Jack, apretando la mandíbula con tanta fuerza que sentía como sus dientes rechinaban. Siento una urgencia en mi interior, un hambre que se siente como un vacío. Quiero moverme. Quiero arrancar el metal de estas paredes y saborear el aire frío de arriba, quizá aún más. Jack poseía la férrea voluntad de un veterano, una fortaleza mental forjada durante años de liderazgo. Se negó a dejar que la bestia tomara las riendas, forzando su respiración a un ritmo lento y mesurado a pesar del sudor que le corría por la cara. Pero al mirar a su alrededor, se dio cuenta con tristeza de que su manada no compartía su disciplina. No tenían los años de guerra para templar su sangre. Varias personas cercanas ya habían caído de rodillas, a pesar de estar encadenadas. La transformación comenzaba en las extremidades. Un pelaje áspero, como alambre, brotaba de sus nudillos. Los músculos se expandían con repugnantes crujidos húmedos mientras la forma humana se desprendía como un traje viejo. Toda su estructura esquelética se transformaba. Las piernas se rompían y volvían a la postura digitígrada de un lobo. ¿Qué pasa?, gritó Jack, su voz apenas audible por encima del rugido de la caverna. Todos nos agotamos. Pasamos el día en los pozos de entrenamiento hasta que no pudimos más. Ayunamos. Lo hicimos todo. ¿Cómo se están transformando algunos? En la manada de Jack, había más no combatientes que guerreros. Gente común que vivía su vida cotidiana como panaderos, herreros y obreros. Eran el alma del reino del ala roja, pero no eran guerreros. Estaban en deuda con Jack y obedecieron sus órdenes de ir a la mazmorra, pero muchos simplemente no creían que el peligro fuera real. Nunca antes se habían transformado en una noche de festival. ¿Por qué esta noche sería diferente? Muchos habían hecho trampa. Quienes no soportaban el hambre agobiante del ayuno habían comido a escondidas, consumiendo trozos de carne seca, fingiendo agotamiento mientras sus estómagos estaban llenos de la misma energía que la luna ahora usaba para alimentar su metamorfosis. Incluso los luchadores habían calculado mal. Sin una interfaz de sistema como la de Gary para registrar sus niveles exactos de energía, habían interrumpido su entrenamiento al sentirse cansados. No se daban cuenta de que el cuerpo de un hombre lobo es una batería de inmensa capacidad. Aún conservaban una reserva de poder primigenio en su interior que ni siquiera habían tocado. Las cadenas comenzaron a chillar, una protesta aguda y metálica. Las púas encantadas que los magos del reino habían clavado en la roca comenzaron a crujir. Estas púas estaban diseñadas para sujetar bestias. A medida que los monstruos recién transformados se lanzaban hacia adelante, las púas comenzaron a deslizarse de la antigua roca, centímetro a centímetro, dejando rastros de polvo gris. Lupus. La voz de Gary atravesó el caos, amplificada por sus estadísticas recuperadas. Lo sé, rugió Lupus. Aprovechó su poder recién liberado y, voluntariamente, desencadenó su transformación parcial. Sus bíceps se hincharon, y su pelaje se erizó con un brillo oscuro y saludable al alcanzar su máximo poder. Con un estallido de tensión brusco y explosivo, se flexionó. Caber. El grillete metálico que le sujetaba la muñeca derecha se estiró, crujiendo antes de romperse. No se detuvo, arrancó los otros grilletes y se arrancó el pesado collar del cuello con un movimiento fluido. Las pesadas cadenas de bestia cayeron al suelo, chispeando contra la piedra. Dos hombres lobos cercanos ya habían arrancado sus anclas de la pared. Ya no eran los ciudadanos pacíficos que Jack conocía. Eran monstruos corpulentos, altos y babeantes, con ojos que brillaban con una locura depredadora. Ni siquiera miraron a sus camaradas, corrieron hacia la salida del túnel, impulsados por la necesidad de matar. Gary y Lupus se movían como dos rayos de sombra. Su velocidad, ahora completamente desatada, era asombrosa a simple vista. En un instante, cruzaron la brecha de 50 metros. Saltaron simultáneamente,
y sus siluetas ocultaron momentáneamente la tenue luz de la antorcha. Atraparon a los hombres lobo que escapaban por los cráneos a mitad del paso. Crugito. El suelo bajo sus pies se quebró en una telaraña de profundas grietas cuando Gary y Lupus estrellaron las cabezas de las bestias contra el suelo. El impacto fue tan fuerte que envió una onda expansiva visible por la habitación, aturdiendo momentáneamente a los demás lobos que aún forcejeaban con sus cadenas. Al asentarse el polvo, los dos se mantenían erguidos. El pelaje de Gary era de un marrón terroso y áspero, mientras que el de Lupus era negro. Irradiaban un aura de dominio, una presión de nivel alfa, que hizo dudar por un instante incluso a las bestias descerebradas de la habitación. Es como dijo Kai. Gruñó Gary, con una voz profunda que pareció vibrar hasta el aire de la caverna. Las cosas no van a ser fáciles. Miró a su alrededor. Su visión mejorada, ahora al 100%, calculó la amenaza con precisión clínica. Más de 50 hombres lobo ya se habían transformado por completo, y el sonido de las púas de hierro deslizándose de la roca antigua se estaba convirtiendo en un estrépito ensordecedor y rítmico. Capítulo 1694 Liberándose. La situación en la caverna vecina, ubicada a poca distancia de donde Gary y Lupus luchaban por sus vidas, se deterioraba a un ritmo similar. Kai estaba encadenado en el espacio resonante, mientras sus ojos escudriñaban las filas de prisioneros con una creciente sensación de temor. Podía ver que varios miembros de la manada ya habían llegado a su límite. La transformación estaba comenzando. Era mucho más extensa de lo que había calculado inicialmente. Al menos 20 de ellos se encontraban en diversas etapas de transformación hacia sus formas primigenias y bestiales. ¿Cómo está pasando esto ahora mismo?, pensó Kai, buscando a toda prisa una explicación lógica. Conozco a estos tipos. Luché con algunos de ellos una y otra vez. ¿Consiguieron robar algo de comida mientras no mirábamos? Hubo muchos momentos en los que estuvimos distraídos, y solo teníamos confianza para seguir adelante. O tal vez simplemente no estaban tan agotados físicamente como nos hacían creer. Cualquiera que fuera la causa, el tiempo de observación había pasado. Era hora de que Kai actuara. Era evidente que, si no intervenía de inmediato, la fuerza de 20 hombres lobo transformándose bastaría para romper las pesadas cadenas que los sujetaban a las paredes de la caverna. Respirando hondo, Kai levantó las manos. Sintió la familiar oleada de poder cuando su pelaje empezó a crecer, pero no se detuvo ahí. Conectó con una fuente más profunda de su habilidad. Simultáneamente, una escarcha helada comenzó a irradiar de sus palmas, rodeando las esposas metálicas que le sujetaban las muñecas. El frío extremo quebró el hierro al instante. Con un tirón brusco, rompió el metal, liberándose con facilidad. Extendió la mano, agarró el pesado collar que llevaba alrededor del cuello y se lo arrancó antes de arrojarlo a la oscuridad de la cueva. Los hombres lobo que aún no habían empezado a transformarse lo observaban con asombro absoluto. Para muchos, la visión era imposible. Nunca habían visto a un hombre lobo ejercer poderes elementales de forma tan directa y controlada. Algunos de los miembros más veteranos habían oído leyendas de antiguos alfas capaces de manifestar los rasgos principales de las bestias que consumían, pero tales cosas se consideraban mitos, historias contadas a cachorros, no algo que se viera en persona. Y, en lo que respectaba a todos aquí, Kai ni siquiera era un alfa. Aún puedo acceder a algunos de mis poderes elementales, pero no estoy seguro de poder alcanzar mi verdadera forma alfa mientras esté en este mundo, aunque mis poderes no estén siendo suprimidos aquí, analizó Kai, con la mente sorprendentemente tranquila a pesar del caos. Para ser honesto, probablemente sea lo mejor. Si me transformara por completo, probablemente caería en un estado de locura y sed de sangre. Tengo que mantenerme concentrado y hacer todo lo posible por no matar a ninguno de estos. Siguen siendo su manada. Kai no perdió ni un segundo. Corrió hacia uno de los hombres lobo que se retorcía contra sus ataduras, las cadenas crujiendo bajo la tensión de los músculos en crecimiento de la bestia. Kai presionó la palma con firmeza contra la púa de hierro clavada en el suelo de la caverna y exhaló con concentración. Si bien sus poderes elementales eran innegablemente fuertes, no alcanzaban la maestría pura de Lupus.
Para alcanzar el poder de congelación necesario, Kai debía mantener contacto físico con los objetos que quería solidificar. Observó cómo la escarcha se deslizaba sobre las púas, clavándolas más profundamente en el permafrost. Una vez reforzadas las ataduras, Kai se movió para interceptar a un hombre lobo que ya había completado su transformación. La bestia atacó con un zarpazo directo y letal, pero Kai fue más rápido. Se agachó con soltura y extendió la mano para agarrar el pie de la criatura. Canalizó su energía a través de su agarre, encerrando la extremidad en un grueso bloque de hielo que la fundió con el suelo de la caverna. Aunque están impulsados por un hambre intensa y extraen su poder de algún tipo de voluntad profunda y primaria, no están en su máximo potencial, señaló Kai. Están demasiado agotados por el viaje y la falta de comida. De hecho, eso los hace más peligrosos de otra manera. Son impredecibles y desesperados. Esperaba que el hielo adicional fuera suficiente para mantenerlos estables un poco más, pero no se hacía ilusiones sobre cuánto duraría. No estoy seguro de si esto los mantendrá firmes toda la noche. ¿De verdad se supone que debemos seguir luchando contra ellos hasta que salga el sol sin ningún apoyo? Kai se movía como un rayo, dirigiéndose al siguiente grupo de hombres lobo. Trabajaba sistemáticamente, congelando sus ataduras o sus extremidades donde podía. Algunos requerían más energía que otros, pero era una cuestión de números. Con tantos hombres lobo escapando a la vez, era solo cuestión de tiempo que uno de ellos lograra liberarse por completo antes de que él pudiera alcanzarlos. El sonido del metal al romperse fue lo primero que oyó. Kai giró la cabeza rápidamente hacia el ruido. Provenía del lado opuesto de la caverna. Un lobo completamente transformado había roto sus cadenas y ya estaba en movimiento. Veamos a dónde decide ir primero, pensó Kai, preparándose para perseguirlo. Había dos salidas principales de esta zona. Un camino se adentraba en los túneles, hacia la otra manada y el otro alfa, mientras que las escaleras conducían directamente al asentamiento humano de arriba. Mientras observaba, el hombre lobo fugitivo no dudó. Se abalanzó hacia las escaleras, impulsado por el olor a presa fresca. Para interceptarlo antes de que llegara a la puerta y pusiera en peligro a los humanos, Kai se transformó por completo en lobo. Cayó a cuatro patas, con los músculos tensándose y relajándose mientras corría por el suelo irregular. Acortó la distancia en segundos. En cuanto alcanzó al hombre lobo rebelde, le mordió con fuerza la parte trasera de la pata, usando los músculos del cuello para lanzarlo por las escaleras. Kai notó algo entonces. Su propia fuerza aumentó considerablemente. Estar rodeado de tantos hombres lobo parecía actuar como catalizador, potenciando sus habilidades hasta que se sintió aún más fuerte. Supongo que tendré que seguir derribándolos uno a uno hasta que se detengan por completo. Eso debería funcionar. ¿No? Dijo Kai, aunque no había nadie que le respondiera. Se giró hacia el centro de la habitación, buscando con la mirada la siguiente amenaza. Se le encogió el corazón al ver una figura familiar. Un individuo estaba de rodillas, con la espalda arqueada dolorosamente mientras un denso pelaje comenzaba a crecerle de la columna. La transformación fue lenta, dolorosa e inconfundible. Realmente esperaba que no te pasara a ti también, dijo Kai en voz baja. Observó cómo Esteve, el alfa de la manada, comenzó a perderse en la bestia. Capítulo 1695. Pelea en la caverna. Lupus y Gary se liberaron fácilmente de sus cadenas. Los eslabones de hierro se desprendieron como papel bajo el peso de su transformación. Tras transformarse por completo, no perdieron ni un segundo y corrieron de inmediato hacia el centro de la habitación. Dos hombres lobo completamente transformados ya estaban en movimiento, pero Jack y Gary los interceptaron con una velocidad aterradora, abatiendo a ambos rápidamente. No recurrieron a maniobras complejas, solo usaron un movimiento. Agarrar a los hombres lobo y estrellarles la cabeza contra el suelo con todas sus fuerzas. El impacto fue tan fuerte que sacudió toda la caverna donde se encontraban, enviando una vibración a través del suelo de piedra que todos pudieron sentir. Por un segundo, Lupus y Gary se quedaron quietos, mirando a los hombres lobo en el suelo para ver si se movían. «No nos pasamos un poco, ¿verdad?», preguntó Gary.
Se miraba las manos y luego a los lobos caídos. Dado que sus poderes habían estado limitados y suprimidos durante un tiempo, una parte de ellos estaba genuinamente emocionada por finalmente volver a usar toda su fuerza. Hacía una eternidad que no sentían este nivel de poder, y por eso aún no estaban seguros de cómo controlarlo por completo. Estaban presionando más de lo que se imaginaban, impulsados por un momento de en parte excitación, a pesar de la terrible situación en la que se encontraban. «Debería estar bien», dijo Lupus con voz firme. «Puedo oír que sus corazones siguen latiendo. Están vivos. Y además, con estos tipos, podría ser que necesiten una buena paliza. Si no, se levantarán una y otra vez». Fue entonces, mientras Lupus hablaba, que vio a uno de los hombres lobo en el suelo extendiendo la mano. Movía la mano, arañando la tierra con sus garras, casi como si intentara abrirse paso hacia la puerta a pesar de la herida en la cabeza. Era implacable. Levantando el pie, Lupus lo golpeó con fuerza, aplastándole el hueso de la extremidad que se extendía. «Gary, te lo digo ahora», dijo Lupus con voz severa, volviéndose hacia su compañero. «Vamos a tener que ser muy duros con estos tipos, si no, seguirán levantándose. Es casi como si el canto del lobo de la luna los hubiera poseído». De inmediato, esas palabras le recordaron a Gary. Lo transportaron al momento en que luchaba contra la manada de Lupus. Recordó el aterrador efecto que la canción tuvo en los lobos de entonces, como los hombres lobos se convirtieron casi en zombies sin mente que seguían levantándose y luchando una y otra vez, sin importar cuánto daño recibieran. «Son hombres lobo», le recordó Lupus, mirando a los demás que empezaban a despertarse. «Tienen cuerpos fuertes que pueden curarse de algo así. No podemos permitirnos ser blandos». En la habitación, el sonido del metal resonando se hacía cada vez más fuerte. Los hombres lobos se liberaban de sus cadenas uno a uno y corrían hacia la puerta. Ni siquiera buscaban pelea, era casi como si ignoraran por completo a Gary y Lupus, concentrados solo en salir. No había mucho tiempo para hablar ni planear, así que se separaron rápidamente para cubrir las salidas. Lupus corrió hacia la puerta para bloquear el paso. Incluso en el camino, se mantuvo activo. Extendió la mano hacia uno de los hombres lobo que pasaban y lo jaló con fuerza, lanzándolo tras él para despejar el paso. Luego, con un paso vigoroso, saltó alto y pasó por encima de sus cabezas, aterrizando justo frente a la puerta para actuar como barrera final. Pudo ver que seguían viniendo directo hacia él, sin inmutarse por su presencia. Así que Lupus levantó la mano y la blandió con todas sus fuerzas. Un potente zarpazo se extendió y golpeó a 3 de ellos en pleno pecho a la vez, cortándolos profundamente y enviándolos de vuelta al centro de la habitación. Otro hombre lobo saltó hacia Lupus, chasqueando las fauces, pero éste logró mover la cabeza justo a tiempo, evitando su mordisco. Agarró al atacante por el cuello y luego lo lanzó hacia atrás, estrellándolo contra los otros que intentaban avanzar. «Arg», gritó Lupus a todo pulmón, un rugido que llenó toda la caverna. Sabía que debía tener cuidado. Incluso ahora, no quería matar a esos hombres lobo. No quería verse obligado a matar a los de su especie solo porque estuvieran afectados por el poder de la maldición de la luna llena. Quería salvarlos, pero para ello, tenía que mantenerlos en esa habitación. Gary, al mismo tiempo, se encargaba de los que estaban en el centro. Como había tantos corriendo erráticamente en todas direcciones, se dio cuenta de que lo mejor que podía hacer ahora mismo era usar sus habilidades para mantener el orden. Salto Little. Se movía rápidamente de un hombre lobo a otro. Su cuerpo era un borrón de movimiento mientras golpeaba y saltaba hacia los siguientes objetivos. Sus golpes eran tan fuertes y tenían tanta fuerza que hacían que los hombres lobo casi flotaran en el aire por el impacto. Se movía tan rápido que ya había golpeado a 3 hombres lobo diferentes antes de que el primero cayera al suelo. Luego se abalanzó de nuevo, con la mirada fija en un hombre lobo que intentaba escabullirse. Le propinó una patada en el estómago a uno, que se estrelló con fuerza contra la pared de la caverna. Otro hombre lobo había logrado saltar sobre la espalda de Gary, sujetándolo por detrás con fuerza, pero Gary no entró en pánico. Con su fuerza bruta, logró separarles las manos,
agarrándolos y lanzándolos al suelo frente a él. Los hombres lobo que aún no se habían transformado, aquellos que pudieron conservar su forma humana gracias a su baja energía, solo podían observar. Aunque se sentían débiles, agitados y doloridos por la atracción de la luna, observaban la escena con total incredulidad. «¿Cómo? Estos dos», susurró uno de los lobos no transformados. Sabía que eran fuertes cuando lucharon contra la manada en nombre de Esteve, pero nunca demostraron este nivel de fuerza. Poder derrotar a tantos hombres lobo a la vez. Este poder son casi tan fuertes como los alfas de su propia manada, señaló otro, incapaz de apartar la vista de la pelea. No eran solo una o dos personas las que pensaban esto. Todos los que no se habían transformado no podían creer el poder de los dos luchadores. Tenían claro cuál era su objetivo: impedir que los demás subieran las escaleras. Sin embargo, aunque admiraban su fuerza, aún les rondaba un pensamiento que intentaban resistir: el impulso de unirse al frenesí y escapar. Sin embargo, la situación se estaba volviendo más difícil, tal como Lupus había dicho antes. Incluso los hombres lobo a los que Lupus había golpeado con sus garras, e incluso aquel cuyo brazo había sido aplastado antes, se estaban levantando. Se recuperaban del daño y volvían a la carga. Cada vez más hombres lobo se liberaban de sus cadenas por toda la caverna. Matar a tantos hombres lobo no era un problema para la fuerza de Lupus y Gary. Tenían el poder de terminar la pelea para siempre si querían. El verdadero problema era asegurarse de que no volvieran a levantarse y de que ninguno lograra escapar al mundo de arriba. Al mismo tiempo, uno de los hombres lobo que había sido golpeado contra la pared de la caverna, ahora estaba justo al lado de uno de los no transformados que yacían allí frente a él, y al verlo, el hambre en su estómago retumbaba. Capítulo 1696. La profundidad del hambre. La lucha se intensificaba a medida que Gary y Lupus continuaban su batalla contra la implacable horda de hombres lobo. Era un bombardeo incesante para ambos, un ciclo interminable de garras y pelaje que parecía no tener fin. Como Lupus les había advertido antes, su hambre estaba llevando a los miembros de la manada al límite. Actuaban con una ferocidad singular y primitiva, como si el canto del lobo de luna hubiera sido utilizado para despojarlos de su humanidad. En muchos sentidos, se sentía aún más peligroso que antes. Su deseo de superar a los defensores, salir a la superficie y consumir a los humanos era más fuerte que cualquier cosa que Gary hubiera presenciado en su propio mundo o en sus encuentros anteriores. Era difícil determinar con certeza si se sentía así simplemente porque había más de ellos concentrados en un espacio tan pequeño, o si se debía a que esta maldición específica se activaba en estas personas por primera vez. Era como si la novedad de la maldición hiciera que el instinto se volviera incontrolable. Los hombres lobo a los que Gary ya les había propinado una paliza ya se estaban levantando. Los vio levantarse, sus huesos volviendo a su lugar mientras gruñían con renovado vigor. Se estaba volviendo increíblemente frustrante. Cuando un hombre lobo se abalanzó para arañarle la cara a Gary, este cambió su peso, esquivando el golpe por los pelos. Extendió la mano, agarró el brazo del hombre lobo que se lanzaba hacia adelante, y con la otra, asestó un puñetazo contundente, rompiéndole el brazo justo en la articulación. El hombre lobo emitió un gruñido gutural de dolor, cuyo sonido resonó en las paredes de la caverna, antes de que Gary le propinara una fuerte patada en el estómago, haciendo que la bestia se alejara rodando de él. Estaba siendo duro con ellos, mucho más duro de lo que solía ser con los miembros de la manada. A medida que pasaba el tiempo, se encontró haciendo todo lo posible por seguir el consejo de Lupus, dándose cuenta de que la amabilidad era un lujo que simplemente no podían permitirse si querían mantener la situación contenida. Al levantar la vista, vio una fila de 3 hombres lobo que se dirigían hacia él en una carga coordinada. Blandió la mano y activó su golpe de garra. La energía de la habilidad los golpeó a los 3 en pleno pecho. El impacto fue tan profundo que les hizo sangrar y tan potente que los levantó del suelo, lanzándolos hacia el centro de la habitación. Aún así, Gary se mantuvo cauteloso. Cuidó de usar toda la fuerza de su garra. Temía profundamente que, con la fuerza que él y Lupus poseían, un golpe a toda potencia pudiera destrozarles los huesos o decapitarlos.
Quería detenerlos, no masacrarlos. Lupus también está bien, pensó Gary, mirando brevemente a su aliado. Aunque hay muchos, quizá podamos seguir así. Tendré que tomármelo como una especie de prueba de resistencia donde tengo que seguir hasta que salga el sol. Este era el plan que Gary creía que tenía, hasta que de repente oyó pasos a su lado. Se movían mucho más rápido que los lobos aturdidos con los que había estado luchando. Antes de que pudiera siquiera girarse para enfrentar la amenaza, una sombra lo atacó con una fuerza inmensa. Gary reaccionó instintivamente, usando la fuerza de sus piernas para clavar los pies en el suelo de piedra, impidiendo que la persona lo empujara hacia atrás o lo derribara. Mientras estaba concentrado en el placaje, otro hombre lobo saltó sobre la espalda de Gary. Le asestó un tajo agudo en los hombros, pero las garras apenas lograron atravesar su piel endurecida. -12 CV. Es una pequeña mella en el panorama general, considerando mis puntos de vida. Pensó Gary, recordando la notificación de daño. Pero ese no es el problema ahora mismo. Gary se echó hacia atrás, agarró al hombre lobo por los hombros por el cuello y lo azotó violentamente contra el suelo. Simultáneamente, giró la pierna y pateó al que lo había placado justo detrás de él. Sabía que aún conservaba habilidades poderosas, como última defensa o su aullido magnético, pero aún no estaba listo para usarlas. No quería atraer la atención de todos los hombres lobo de la caverna, sobre todo teniendo en cuenta que tenía a un aliado tan hábil como Lupus luchando a su lado. Sin embargo, lo que Gary realmente se preguntaba era de dónde había salido la persona que acababa de atacarlo. Durante toda la pelea, Gary había estado tomando nota mental de la posición de todos los hombres lobo. Seguía sus movimientos, anotando dónde los había lanzado y dónde los había golpeado. Estaba cogiendo ritmo, controlando a la multitud, pero este último ataque lo había descolocado por completo. No entendía por qué su mapa mental fallaba. Al mirar hacia el área de donde había salido el hombre lobo, que se movía velozmente, notó algo extraño. Había una cantidad considerable de sangre en el suelo donde había estado el hombre lobo. Sangre, pero ese hombre lobo no tiene ninguna herida en su cuerpo, dijo Gary en voz alta, y su confusión se convirtió en una fría comprensión. Pronto comprendió la aterradora verdad. Que hubiera tanta sangre en el suelo sin que el hombre lobo estuviera herido era imposible, a menos que la sangre perteneciera a otra persona. Al observar más de cerca el rostro del hombre lobo, vio un rojo oscuro que manchaba el pelaje alrededor de su hocico. ¿Comió algo? La mente de Gary se estremeció al pensarlo. ¿Pero qué habrá comido aquí? Capítulo 1697. El ciclo caníbal. Entre quienes aún permanecían clavados en las paredes de la caverna, la atmósfera había pasado de la desesperación a la del horror puro y duro. Entre quienes se morían de hambre, soportaban un dolor físico intenso y se esforzaban al máximo por reprimir cualquier pensamiento extraño y oscuro que les atormentara la mente, una pequeña parte de su conciencia humana aún permanecía presente. Estaban atrapados en sus propios cuerpos, espectadores de una pesadilla. Muchos de ellos acababan de presenciar lo impensable. Un miembro de la manada, no transformado, trastornado por la locura, había empezado a devorar a un hombre lobo herido que había aterrizado justo frente a ellos. Al principio, muchos de los espectadores no comprendían cómo un compañero de manada, un individuo con el que habían entrenado y compartido comidas, podía cometer semejante acto. Esa confusión solo duró hasta que la tentación se les presentó. Para otro lobo no transformado, el destino fue igual de cruel. Un aliado herido salió despedido por los aires, cayendo con un fuerte golpe justo delante de ellos. Antes de que supieran lo que hacían, el dolor cegador del hambre y los instintos que tanto se habían esforzado por reprimir tomaron el control total. Sus brazos se movieron por sí solos, extendiéndose y agarrando la carne caliente frente a ellos. Sus dientes se clavaron, desgarrando pelaje y músculo, y comenzaron a tragar la carne con una desesperación frenética y animal. La transformación ni siquiera había terminado, pero la bestia ya se había apoderado de sus mentes. Gary, en medio de su intensa lucha, vio el primer incidente de reojo. Había adivinado lo que podría haberle sucedido al primer lobo, pero ahora,
Al verlo repetirse en otro rincón de la habitación, estaba completamente seguro. La situación se había convertido en algo mucho más grotesco que una simple fuga. Lupus, no golpees a los hombres lobo hacia los que siguen encadenados, gritó Gary, con la voz quebrada por la urgencia ante los gruñidos. Están matando a los de su especie. Se están devorando entre ellos por hambre. Lupus oyó el grito y lo comprendió al instante. Se había estado preguntando a qué se debía el carácter específico de los gritos y gemidos provenientes de los confines de la habitación, pero ahora comprendía que era el sonido de una manada devorándose a sí misma. Era solo otra cosa con la que debían tener muchísimo cuidado y preocuparse, además de todos los demás problemas mortales que ya enfrentaban. Lo verdaderamente extraño, sin embargo, era que la situación era mucho peor de lo que Gary podría haber imaginado. Este hombre lobo en particular, tras consumir el brazo de su compañero aliado, repentinamente experimentó una enorme descarga de energía. Las calorías puras y la esencia de la carne de hombre lobo le permitieron transformarse al instante. Una vez transformado, no salió corriendo. Como si buscara más aliados para causar la mayor destrucción y masacre posible, la bestia recién transformada se liberó de sus cadenas y agarró el cuerpo mutilado que había estado devorando. Con un impulso de fuerza sobrenatural, arrojó los restos a otro grupo de los que aún no se habían transformado. Los alimentaba, imponiendo la transformación a sus hermanos y hermanas. Y ahora, un patrón y ciclo aterrador estaba comenzando a su alrededor. Era extraño y perturbador de ver. Era casi como si, en cuanto la parte bestia se apoderó del cuerpo, los hombres lobo comenzaran a colaborar para poner a otros de su lado. Funcionaba como una especie de infección o una mente colmena, y Gary no entendía del todo su lógica. Sin embargo, Lupus, en cierta medida, lo hizo. Habiendo experimentado los horrores de los cambios masivos y los cambios de manadas en su vida, conocía los matices de la influencia de la luna. El cambio en la noche de luna llena siempre se sentía como una influencia externa, una orden extranjera que resonaba en la sangre. Incluso ahora, cuando tenían manadas enemigas, vampiros y humanos a los que perseguir, era casi como si tuvieran una lista de prioridades grabada en su memoria en la noche de luna llena. La maldición exigía que atacaran a los humanos por encima de todo, y luego descendieran en esa escala de presas. De lo contrario, en circunstancias normales de puro hambre, los hombres lobo habrían empezado a atacarse indiscriminadamente a pesar de pertenecer a la misma manada. Esta era la diferencia clave entre cuando se transformaban y cuando no. El estado y el dolor agonizante del hambre eran mucho más intensos cuando no se transformaban que cuando la transformación era completa. Después de todo, poder transformarse significaba que su hambre quedaba satisfecha en cierta medida por el cambio en el metabolismo, y una vez transformados, eran simplemente bestias impulsadas a matar. Si la maldición de la luna llena se limitaba a saciar el hambre, ¿no sería un método seguro que los lobos comieran hasta saciarse para no tener que salir a buscar más cosas que matar? Esa paradoja explicaba por qué las acciones que ocurrían ahora eran una combinación de cosas oscuras y separadas que ocurrían simultáneamente. El hambre incontenible fue el catalizador. Para detener el insoportable dolor de la inanición, comían lo que fuera o a quien fuera que tuvieran delante, con las manos y la mente controladas por el instinto incluso antes de percatarse del crimen que estaban cometiendo. Pero la noche de luna llena les dio un impulso secundario, la sed de sangre. Esto fue lo que permitió que el horror ocurriera tanto antes como después de su transformación. Como sus cuerpos ya estaban transformando, su deber se centró en la sed de sangre, lo que significaba ayudar a quienes los rodeaban a transformarse para que pudieran unirse a la caza. Cada vez más hombres lobo completaban sus transformaciones, lo que solo significaba más problemas para Gary y Lupus. Estaban siendo acosados por un creciente ejército de monstruos que ya no solo estaban hambrientos, sino organizados en su violencia. Más allá de la primera línea de combate, Jack observaba todo desde su posición. Estaba atrapado contra la pared, con los ojos abiertos como platos mientras contemplaba la carnicería. No, ¿qué está pasando ante mis ojos?, pensó Jack, con la mente dando vueltas. Mi propia manada, se están devorando entre sí, se están consumiendo como animales.
Y aquí estoy, atado, sin poder hacer nada para detenerlo. Tengo que ayudar. Tengo que ayudar de alguna manera. Jack intentó ponerse de pie, intentó moverse y romper sus propias cadenas. Sin embargo, Jack había sido uno de los pocos que realmente tuvo éxito en su anterior acto de privarse de comida y energía para resistir el cambio. Estaba realmente agotado, con los músculos atrofiados y sus reservas de energía a cero. Incluso el simple acto de intentar ponerse de pie era una dificultad monumental. Pero cuando miró hacia adelante y vio a su propia gente devorando a sus aliados, los vio cambiar y convertirse en monstruos mientras lágrimas de vergüenza y dolor corrían por sus rostros incluso mientras cometían el acto, algo cambió. El horror de la visión actuó como una chispa. Algo se encendió en lo más profundo de Jack, una última reserva de voluntad que desafió su agotamiento físico. Capítulo 1698. El asedio del reino Red Wing. Muy por encima del oscuro y sangriento caos de la caverna, la ciudad del reino del Ala Roja era un mundo aparte. Los invitados y ciudadanos seguían disfrutando de las grandes festividades, ajenos al horror que ocurría bajo sus pies. El aire se llenó de música y alegría mientras la gente bebía para olvidar sus preocupaciones, celebrando una noche que se suponía sería un hito para el reino. Ahora estaban reunidos alrededor de una enorme y rugiente hoguera encendida exactamente a la medianoche. Sus llamas anaranjadas lamían el cielo nocturno y proyectaban largas sombras danzantes sobre las calles adoquinadas. Algunos de los invitados más cansados ya se habían retirado a dormir, pero muchos se lo habían pasado tan bien que seguían disfrutando de las festividades a medida que avanzaba la noche. Para ellos, el mundo estaba a salvo y el futuro era brillante. Aún así, en medio de la fiesta, había un grupo de personas que no se habían relajado. Los caballeros especiales del castillo, el equipo de élite personal de Pájaro Azul. Los caballeros estaban apostados estratégicamente por la ciudad, concentrados principalmente en la zona de las hogueras. Esta fue una decisión táctica, ya que era donde se concentraba la mayor cantidad de gente. Además, había una gran concentración de guardias junto a las diversas entradas y túneles que recorrían la ciudad. Estos incluían los senderos que conducían directamente bajo la caverna, así como otros lugares secretos, incluyendo los que conducían al corazón del castillo. Finalmente, un número considerable de centinelas se apostaban a lo largo de las imponentes murallas exteriores, escudriñando el oscuro horizonte. Bluebeard se encontraba en ese momento de pie en la alta muralla del castillo, con el viento azotando su capa. Lily estaba a su lado, con una expresión inusualmente sombría. Pájaro Azul miraba al frente, entrecerrando los ojos mientras se esforzaba por escudriñar el perímetro de la ciudad. También vigilaba de cerca a los diversos magos apostados en los tejados. Estos magos tenían órdenes estrictas de emitir una señal mágica inmediata si detectaban algo sospechoso en sus sectores asignados. Realmente va a consumir el presupuesto de la ciudad, contratar a todos esos magos adicionales solo por una noche, comentó Lily, con voz ligera mientras intentaba hacer todo lo posible por aligerar el estado de ánimo. Claro, no es barato. ¿Seguro que no quieres volver a un puesto en el consejo? Siempre se te dio muy bien conseguir descuentos de Roland, respondió Pájaro Azul, aunque su sonrisa no le llegó a los ojos. Pero es necesario hoy. Si lo que Jack me dijo es cierto, entonces quizás tengamos que idear medidas aún más permanentes para el futuro. Tengo el presentimiento de que hoy cambiará el reino del Ala Roja tal como lo conocemos. En ese preciso instante, justo al pie de las murallas del castillo, los guardias de turno avistaron algo. En la oscuridad, se levantó una nube de polvo, y varios pares de ojos brillantes y depredadores se vislumbraron a través de la penumbra. No solo se movían. Se acercaban a una velocidad increíble, mucho mayor que la de cualquier caballo. Los caballeros rápidamente colocaron las manos junto a sus armas, con los nudillos blancos mientras se preparaban para lo que fuera que sucediera a continuación. Estaban entrenados para muchas cosas, pero nunca habían imaginado realmente la ferocidad de lo que estaba por venir. Aunque aún se encontraban a una distancia relativamente grande, las criaturas no aminoraron la marcha hacia la muralla. En cambio, saltaron del suelo,
recorriendo una distancia enorme de un solo salto, y se aferraron a la superficie vertical de piedra. Rápidamente comenzaron a escalar la muralla a una velocidad inaudita, clavándose sus garras en la mampostería como si fuera arcilla blanda. Cuando las criaturas finalmente alcanzaron las almenas y se lanzaron por el borde, los caballeros finalmente pudieron ver a qué se enfrentaban. Las criaturas que vinieron a atacarlos eran hombres lobo. En cuanto los hombres lobo aterrizaron, los caballeros desenvainaron rápidamente sus armas. El sonido del acero chocando contra garras duras como el hueso llenó el aire. Fue una batalla feroz y desesperada desde el principio. Los caballeros se valieron de su número, con 3 hombres altamente entrenados moviéndose en formación por cada hombre lobo. Actualmente, 5 hombres lobo habían logrado atravesar la parte superior de esta sección del muro. Los caballeros estaban altamente entrenados en el uso del ki, así como en complejas formaciones de batalla, por lo que al principio tuvieron un buen desempeño. Golpeaban y atacaban por la espalda mientras sus hombres de vanguardia bloqueaban los fuertes golpes y las garras de las bestias. Sin embargo, el problema residía en la enorme resistencia de los hombres lobo. Incluso cuando uno de los caballeros encontró una abertura y apuñaló a un hombre lobo por la espalda, la criatura no cayó. Antes de que el caballero pudiera siquiera desenvainar su espada para atacar de nuevo, el hombre lobo giró su brazo en un arco borroso. Sus afiladas garras lograron alcanzar al caballero en la garganta, cortando sus defensas en una nube roja. «No pierdas la concentración ni un segundo», gritó el caballero líder, su voz apenas audible por encima de los gruñidos. Pájaro Azul los había preparado para lo que pudiera suceder. Les había informado previamente que los hombres lobo podrían venir a atacar, basándose en la información compartida por Gary y los demás. Había miembros de la manada de Esteve que estaban realizando misiones por todo el país, sorprendidos al descubierto cuando la luna alcanzó su punto máximo. Para aquellos hombres lobo que se encontraban cerca de pequeñas aldeas, los caballeros sabían que no podían hacer mucho para ayudarlos desde allí. También estaban aquellos hombres lobo que aún no se habían unido a una manada, los solitarios, y era difícil adivinar qué les sucedía mientras la maldición se afianzaba, ya sea que estuvieran afectados por la locura o no. Por eso los guardias estaban al menos mentalmente preparados, pero la lucha en sí fue mucho más dura de lo que habían previsto. Los hombres lobo eran más rápidos, más fuertes y más resistentes que cualquier oponente humano al que se hubieran enfrentado. 2 hombres ya habían muerto en esa sección del muro, con sus armaduras destrozadas como papel. «Vamos a conseguir refuerzos», gritó uno de los caballeros más jóvenes. Tensaba todos sus músculos, usando su ki para apartar unas garras de su rostro mientras un hombre lobo se apoyaba con todo su peso en él. 2 de sus camaradas intentaron contraatacar, logrando cortar profundamente el pecho del hombre lobo, pero sus espadas solo penetraron la piel y el músculo. No alcanzaron nada vital, y la bestia ni siquiera se inmutó. Los demás tienen órdenes estrictas de permanecer en las puertas. Tienen que quedarse y proteger a la gente de la ciudad. Estamos solos aquí arriba y debemos cumplir con nuestro deber», gritó el caballero mayor, intentando animar a sus hombres. Dio un paso al frente para ayudar, pero sus palabras fueron interrumpidas. Otro hombre lobo había escalado el muro tras él, sin ser detectado en el caos. Se abalanzó sobre él y le clavó los dientes en el cuello, silenciando su orden para siempre. Capítulo 1699. La llamada del Alfa. Los caballeros apostados a lo largo de las murallas exteriores sufrían graves dificultades a medida que avanzaba la batalla. No solo tenían que enfrentarse a la oleada inicial de hombres lobo, cada vez más bestias escalaban las alturas de piedra, hundiendo sus garras en las grietas más pequeñas de la mampostería. Esto resultaba ser mucho más problemático que cualquiera de las bestias demoníacas a las que se habían enfrentado en el pasado. Normalmente, al enfrentarse a monstruos, los caballeros confiaban en los movimientos predecibles y animalísticos de las bestias. Sin embargo, debido a la anatomía similar a la humana, los hombres lobo eran mucho más ágiles y coordinados que los monstruos comunes. Sus estructuras humanoides les permitían esquivar y contraatacar de maneras que restaban eficacia a las armas tradicionales de los caballeros.
Si bien existían bestias demoníacas humanoides en su mundo, eran excepcionalmente escasas. La mayoría de los caballeros no tenían mucha experiencia en enfrentarse a algo que se movía con la agilidad de un hombre, pero poseía la fuerza bruta y aplastante de una bestia. No era como luchar contra humanos, donde un golpe certero en un órgano vital pondría fin a la pelea, ni era como luchar contra animales salvajes, donde una táctica superior podía fácilmente imponerse. Esta pesadilla no se limitaba a una sola sección de la ciudad. El asalto se desarrollaba simultáneamente en todos los lados de las murallas. Se oían informes y gritos del norte, el sur y el este. Hombres lobos surgían de la oscuridad y atacaban diferentes zonas con una sincronización asombrosa. Esta presión generalizada fue la razón por la que los hombres en las murallas no pudieron apoyarse entre sí tan bien como solían hacerlo. Cada escuadrón estaba acorralado en su propia lucha desesperada por la supervivencia. ¿Por qué siguen viniendo aquí? ¿Acaso algo los atrae a este lugar en específico? Gritó uno de los caballeros apretando los dientes. Impulsó su ki en sus pies para anclarse, y luego se lanzó hacia adelante con un gruñido desesperado, clavando su lanza con todas sus fuerzas. El hombre lobo al que apuntaba era increíblemente rápido. Extendió la mano y agarró la punta de la lanza con la mano desnuda. El metal se le clavó en la palma, pero logró evitar que la punta le perforara el estómago. Otros 4 caballeros vieron la oportunidad y se lanzaron hacia adelante, con sus espadas destellando al golpear los brazos del hombre lobo al mismo tiempo. Pudieron hacerle varios cortes profundos y fuertes, y la sangre roja y brillante empapó rápidamente el espeso pelaje de la criatura. Sin embargo, a pesar de las heridas que habrían incapacitado a un humano, el hombre lobo seguía vivo y luchando. Estaban demostrando ser unas de las criaturas más resistentes y aterradoras que los caballeros habían conocido. Mientras luchaban, los caballeros comenzaron a recordar las diversas misiones que habían emprendido junto a los hombres lobo en el pasado. Recordaron las ocasiones en que el ejército del reino se movilizaba para disputas fronterizas. Los hombres lobo, en medio de esas guerras, cargaban sin miedo, recibiendo varios golpes que matarían a cualquiera, y aún así seguían ejerciendo un poder inmenso. En aquellos tiempos, los caballeros se alegraban de que los hombres lobo estuvieran de su lado y no al revés. Pero ahora, la situación había cambiado, y esa legendaria resiliencia se estaba utilizando para destrozarlos. Había una razón específica por la que tantos se dirigían al reino del ala roja. Aunque Gary y los demás le habían contado a Pájaro Azul lo que sucedería durante la luna llena, solo compartieron el conocimiento que poseían en ese momento. Las circunstancias de la transformación en su periodo específico y la transformación actual eran muy diferentes. Para empezar, incluso antes de que Lupus se convirtiera en alfa, su manada siempre había sido extremadamente cautelosa. Se habían encadenado y permanecido en las profundidades de Ciudad Ruina, asegurándose de no causar problemas al mundo exterior. Se vieron obligados a hacerlo por miedo a los vampiros, quienes seguramente intentarían deshacerse de ellos si alguna vez se destacaban o causaban demasiado daño. Las cadenas y las ruinas específicas que usaban fueron diseñadas por ellos mismos para contener a los hombres lobo incluso cuando estaban completamente transformados y en su punto máximo de fuerza. Debido a esa historia de contención, Gary y Lupus desconocían qué ocurriría si una manada entera se viera sometida a la maldición de la luna llena mientras se encontraban completamente libres y dispersas por todo el territorio. Los miembros de la manada de Esteve, quienes se encontraban en misiones lejanas, ahora demostraban el peligro de lo desconocido. Al transformarse, era casi como si tuvieran la necesidad biológica de cazar como una manada sincronizada. Naturalmente, se dirigían hacia donde se encontraba su alfa para comenzar la cacería. Dado que Esteve y el núcleo de la manada estaban en la ciudad, ésta se había convertido en un faro. Por eso llegaban más hombres lobo de lo que el reino esperaba, y la situación estaba llegando a un punto crítico. Lo que impulsaba a los caballeros a quedarse y luchar a pesar del creciente miedo era la inmensa responsabilidad que tenían. Sabían que si no detenían, o al menos retenían, a los hombres lobo en las murallas, sería una masacre para los ciudadanos que disfrutaban del festival en la ciudad. El escuadrón de hombres lobo había estado luchando y había sido atacado,
aún con la sangre goteando de una docena de heridas. Emitió un aullido penetrante, y otros 2 hombres lobo se acercaron a él. Los 3 miraron a los caballeros, que se habían formado en una formación defensiva. Los hombres lobo corrieron al unísono, una masa de pelaje y garras. Los caballeros tuvieron que convencerse de que estarían bien, a pesar de que Sui se estaba agotando y estaban completamente exhaustos. Justo cuando las 2 líneas estaban a punto de chocar, un individuo aterrizó justo frente a los caballeros. Su capa ondeó tras él al tocar tierra. Con un solo movimiento fluido, blandió su espada describiendo un amplio arco. La hoja, reforzada con una potencia inmensa, cortó la dura piel y los huesos de los hombres lobo que cargaban, cercenando sus extremidades. Con otro paso decisivo hacia adelante, la espada atravesó la cabeza del hombre lobo que iba en cabeza, matándolo en el acto. Los otros 2 hombres lobo habían resultado lo suficientemente heridos por el golpe inicial, lo que permitió a los demás caballeros recuperar el coraje y actuar con rapidez para derrotar a las bestias restantes. Los caballeros estaban profundamente agradecidos por su salvador, y cuando finalmente tuvieron un momento para respirar, se dieron cuenta exactamente de quién había acudido a su rescate. «Maestro Pájaro Azul», dijeron los caballeros al unísono. Estaban felices y aliviados de que los hubiera salvado, pero también sentían una profunda vergüenza de que su líder se hubiera visto obligado a salir a rescatarlos de la pelea. «Tenemos que llegar a las otras murallas y detener esto cuanto antes», dijo Pájaro Azul con voz fría y decidida. No miró a sus hombres. En cambio, observó a algunos de los caballeros ya muertos que yacían en la piedra. «Sé que no están en sus cabales ahora mismo, y sé que no es su culpa. Pero no permitiré que mi gente muera solo para salvarlos». Apretó más fuerte su espada, el peso de su decisión era visible en sus ojos. A veces, estas son las decisiones difíciles que tenemos que tomar. Pájaro Azul miró hacia las luces del festival, imaginando lo que estaba sucediendo en la caverna. Solo esperaba que Jack finalmente comprendiera sus acciones. Sabía que, si se invertían los papeles, Jack podría tener que tomar la misma decisión para proteger a la mayoría en lugar de a la minoría. Capítulo 1700. El sacrificio de la energía vital. Pájaro Azul sabía que debía actuar con rapidez. Cada segundo que pasaba dudando en una sección del muro era otro segundo en el que probablemente un caballero en otro lugar estaba siendo destrozado. Aunque no le causaba ningún placer matar a los hombres lobo. Una vida era una vida, y no había manera fácil de someter a estas bestias en su estado actual. Eran demasiado rápidas, demasiado fuertes y estaban demasiado dominadas por la locura de la luna como para ser contenidas con simples cuerdas o palabras. Estaba listo para dirigirse al otro lado de los muros occidentales, donde las señales de los magos eran más frenéticas, pero todavía había un asunto que permanecía cerca de él, una responsabilidad que tomaba más en serio que su propia vida. «Pájaro Azul», gritó Lily. Su voz apenas se elevaba por encima del entrechocar del acero y los sonidos distantes del festival. «¿Hay algo que quieras que haga? Ya que me trajiste al frente, ¿quieres que regrese al santuario interior para estar a salvo o que me quede aquí con los caballeros?» Originalmente, las órdenes de Bluebeard eran quedarse en el castillo, y la razón principal era cuidar de Lily. Según Jack, era muy probable que fueran tras ella si las cosas salían mal durante la luna llena. Jack confiaba en Pájaro Azul más que en nadie en el reino para la seguridad de su familia. Sin embargo, Pájaro Azul era un guerrero de corazón, y había decidido que si la situación se volvía desesperada, no podía quedarse de brazos cruzados mientras sus hombres morían. Cuando vio las bengalas mágicas que indicaban una brecha, sintió que no le quedaba otra opción que moverse, y eso significaba llevarse a Lily con él. «Quédate conmigo, y quédate cerca», respondió Pájaro Azul, sin apartar la vista de las sombras tras el muro. «El lugar más seguro para ti ahora mismo es a mi lado. Puedo protegerte mejor aquí que si estuvieras escondida en una habitación que no puedo ver. Puedes seguir mi ritmo, ¿verdad?» Lily asintió con firmeza, con el rostro desencajado. En cuanto dio su palabra, Pájaro Azul se puso en marcha. Corrió por la pasarela de piedra de la muralla, con movimientos precisos y eficientes.
Los caballeros que aún seguían en pie y en condiciones de luchar no se quedaron atrás, siguiendo a su líder en la siguiente refriega. Pronto llegaron a una zona donde los hombres lobo se habían reunido en un frenesí. Pájaro Azul no aminoró el paso. Cuando un hombre lobo blandió su enorme garra peluda, se movió con la gracia de un duelista experimentado, bloqueando el golpe con la parte plana de su espada. Aprovechando el impulso, clavó el puño en el estómago de la criatura, seguido de un brutal golpe con la empuñadura de su espada directamente a la sien del hombre lobo. La bestia cayó al suelo, aturdida. Sin perder un segundo, clavó su espada en la nuca del hombre lobo, aniquilando al instante la cabeza del hombre lobo antes de liberar la hoja y girar hacia el siguiente atacante. Para Pájaro Azul, estos hombres lobo eran mucho más fáciles de vencer que oponentes como Unsoku, con quienes habían luchado en el pasado. Pero eso no significaba que los hombres lobo fueran blancos fáciles para nadie más. Simplemente, Pájaro Azul tenía un nivel de habilidad que le permitía leer sus movimientos primarios. Sabía que no podía flaquear ni un instante, pues cualquier error significaba arriesgar la vida de Lily o la de sus hombres. Mientras continuaban abriéndose paso a través del muro, Pájaro Azul despachó rápidamente a los monstruos. Hubo algunos con los que tuvo más dificultades, aquellos que claramente conservaban algunos de sus instintos marciales incluso en forma de bestia, pero el dominio de Pájaro Azul con su arma era simplemente de otro nivel. Una vez que la sección inmediata del muro estuvo finalmente despejada y segura, Bluebeard pensó que podía tomarse un respiro para secarse el sudor de la frente. Fue entonces cuando Lily, que estaba unos pasos atrás, sintió un tic en la nariz. «Ese olor», murmuró Lily, abriendo mucho los ojos al mirar la arquitectura del castillo. «A la torre de arriba. ¡Cuidado!». En lo alto, un hombre lobo se aferraba a una de las agujas de la campana, oculto entre las oscuras tallas góticas. Saltó hacia la espalda descubierta de Pájaro Azul. Gracias a la advertencia de Lily en el momento justo, Pájaro Azul pudo reaccionar. Pateó, girando en el aire, y alzó la espada. La hoja se clavó directamente en la boca abierta del hombre lobo que descendía. El cuerpo pesado e inerte de la criatura se estrelló contra Pájaro Azul, y el impulso lo hizo caer al suelo con el hombre lobo encima. Los caballeros acudieron rápidamente en su ayuda, arrancándole el cadáver de encima a su líder. Se dieron cuenta de inmediato de que ya estaba muerto. El golpe de Pájaro Azul había sido perfecto. «Estoy bien, chicos, tranquilos», dijo Pájaro Azul con una sonrisa forzada mientras se levantaba y se sacudía la capa. «Miró a Lily. Gracias por la advertencia de mi señora. Supongo que traerlos es más útil de lo que pensaba». Aunque pretendía ser un cumplido, y Lily sabía que era sincero, aún sentía un poco de malestar. La razón por la que sabía exactamente dónde se escondía el hombre lobo no era por su agudeza visual, sino porque su propio cuerpo había empezado a cambiar. Sus sentidos se agudizaban de una forma que parecía extraña y antinatural. Miró al suelo, preguntándose qué estarían pasando Jack y los demás en la oscuridad. Deseaba poder ayudarlos, pero una parte de ella sentía que su propia existencia y la maldición que cargaba solo empeoraban las cosas para él. En lo profundo de la caverna subterránea, Jack luchaba. Luchaba con fuerza contra el desgaste mental de ver morir a sus compañeros aliados. Los observaba consumirse mutuamente, impulsados por un hambre incontrolable. Al ver esto, a Jack se le partió el corazón. Quería ayudar a toda costa, pero su cuerpo era un cascarón vacío, sin energía por culpa del ayuno. Rezó pidiendo poder para ayudarlos, y en ese momento de pura desesperación, su cuerpo respondió. Por muy débil que fuera una persona, aún conservaba energía en su interior, una reserva oculta que podía aprovecharse si la voluntad era lo suficientemente fuerte. Esa energía era ki. Sin embargo, cuando el cuerpo carece de alimento y energía, la búsqueda profunda de ki lo vincula a una fuente específica, la energía vital. Impulsado por su abrumador deseo de salvar a su manada, la mente de Jack obligó a su cuerpo a usar este combustible prohibido. Este tipo de ki, que literalmente consumía la fuerza vital del usuario para obtener poder, lo inundó. Su cuerpo comenzó a transformarse al instante.
El problema fue que este fue un error catastrófico por parte de Jack. Su noble voluntad de ayudar había proporcionado a su cuerpo la energía bruta necesaria para completar la transformación. En el momento en que la transformación se completó, la oleada de poder lo liberó de sus cadenas. Pero el Jack que estaba allí ahora no era el hombre que quería salvar a sus amigos. Su mente había sido completamente dominada por la sed de sangre de la maldición. El salvador que quería ser había sido reemplazado por un monstruo.